Durante 20 años protegí a Leticia. Y aún así ella sentía un asco extremo ante cualquier roce de mis rodillas. Todo porque me guardaba rencor. Convencida de que en aquel entonces había usado mi poder para obligarla a casarse conmigo. Ella amaba a un mecánico, un tipo que disfrutaba correr carreras ilegales en la noche. En silencio compré todo el tramo de la pista, y dispersé a la multitud para que ella estuviera a salvo. Huyó del matrimonio 3 veces, y cada vez fue para buscar a ese mecánico llamado Gabriel Saba en aquella tienda de motocicletas. La prensa captó el momento en que ella sonreía radiante, sentada despreocupadamente en el asiento trasero de su moto. La foto se difundió de inmediato en internet con el titular: "La heredera rica abandona el lujo, el prometido queda atrás mientras ella corre tras un pobre". Una y otra vez utilicé todos mis recursos para sofocar los rumores por ella. Incluso le di a ese hombre 10 millones de pesos para que se fuera al norte de Europa a desarrollar su carrera. Más tarde, cuando ella enfermó gravemente y necesitó un trasplante de riñón, y no se encontraba un donante compatible, fui yo quien se ofreció valientemente a donarle el mío. Pero debido a complicaciones por infección tras la operación, quedé agonizando en la cama del hospital. En el último momento en que pude verla, le supliqué: "En este instante final, ¿podría tocar tu cabello? No me dejes partir con arrepentimientos". Sin embargo, ella tomó mi mano con frialdad y me obligó a firmar un acuerdo para donar toda mi fortuna al taller mecánico en el norte de Europa. Yo sabía que su luz de luna blanca, el hombre al que siempre había amado en secreto, estaba allí. La miré queriendo preguntarle qué sería de nuestro hijo, pero en sus ojos solo encontré una frialdad despiadada. Resultó que, al final, nunca logré calentar su corazón. Con lágrimas cayendo sin cesar, me dije: "Entonces déjame hacer esto último por ti". Abandoné la lucha, incluso renuncié a mi deseo de vivir. La libertad que ella quería, yo se la concedí. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado exactamente al día del compromiso. Esta vez, tomé la iniciativa de anunciar la ruptura del acuerdo y desearle a la señorita de la familia Garza que encontrara pronto su verdadero amor. Sin embargo, ella se aferró a mi brazo con coquetería y sonrió como una flor en plena primavera. «¿Qué tonterías dices? Aunque renazcas, en esta vida sigues siendo mío». En el instante en que mi corazón se detuvo en mi vida anterior, escuché de pronto, como un eco en mis oídos: «Carlos, la señorita Garza está por llegar. Ve a recibirla, no hagas que la familia Rodríguez pierda el decoro». Intenté serenarme. Los rostros de mis padres aparecieron ante mí. Moví mi cuerpo sano con incredulidad y comprendí que realmente había renacido. Y precisamente en el día de la alianza entre las familias Garza y Rodríguez. Al recordar aquel destino tormentoso de mi vida pasada, mostré de inmediato mi rechazo. «Padre, madre, no quiero un matrimonio arreglado con la familia Garza. Ayúdenme a cancelar el compromiso. En el futuro, con quien se case cada uno será asunto personal, sin relación entre nosotros. Si ella pregunta, díganle que me fui al extranjero y que no volveré en los próximos años». Pero apenas terminé de hablar, me burlé de mí mismo. Leticia me detestaba tanto que huyó 3 veces para estar junto a su luz de luna blanca. ¿Cómo iba a interesarle el paradero de alguien tan molesto como yo? Seguro deseaba que desapareciera para siempre de este mundo. ¿Cuándo aprenderé por fin esta verdad y dejaré de aferrarme a ilusiones ridículas? En mi vida pasada la amé profundamente. Después de casarnos la consentí en todo y jamás permití que sufriera la menor injusticia. Y aún así, hasta la muerte solo recibí su profundo desprecio. Por ese mecánico, incluso fue capaz de deshacerse cruelmente de nuestro hijo, sin querer dejar en este mundo la única sangre que llevaba la mía. Por eso, esta vez no repetiré el mismo error. Enredarse de nuevo en este destino maldito no trae sino ruina. Pensando en ello, llamé de inmediato a mi asistente para que reservara un billete de avión lo antes posible. Debía irme al extranjero y mantenerme lejos. Mis padres fruncieron el ceño, incrédulos. «El compromiso ya está fijado. Hoy mismo es la ceremonia». «Hijo, ¿qué disparates estás diciendo?». Sin tiempo para explicar, corrí a mi habitación a buscar el pasaporte. Mientras abría la maleta, un ruido ensordecedor se oyó afuera. Miré por la ventana. En la motocicleta que se acercaba venía una pareja. El hombre vestía como mecánico, con el cabello rapado y teñido de amarillo, cejas marcadas y un aire rebelde y despreocupado. La mujer era una señorita rica y hermosa, aunque vestía con sencillez. No podía ocultar su elegancia mientras cerraba los ojos disfrutando del viento. Eran Leticia y su amante, Gabriel Saba. En ese momento, estimulados por la velocidad, sus cuerpos se pegaban estrechamente, como una escena de drama romántico entre un chico pobre y una heredera que se aman apasionadamente desafiando al mundo. Cualquiera que los viera se conmovería. La diferencia de estatus era un abismo imposible de cruzar. Gabriel Saba ni siquiera se había esforzado por ponerse a su nivel. Se dejaba llevar por la decadencia. Y aún así, Leticia lo amaba locamente, dispuesta a enfrentarse al mundo por él, sin permitir que nadie lo incomodara. Incluso el día de su compromiso conmigo, fue él quien la llevó en persona.
En realidad, esa escena me resultaba demasiado familiar. En mi vida pasada, Leticia me dejó una y otra vez la imagen de su espalda, sentada detrás de Gabriel Saba, marchándose sin mirar atrás, y aún así, mi corazón no podía controlarse. Sentí un dolor punzante como agujas clavándose. Ella decía que no creía en el amor, que todos los hombres le resultaban repugnantes y no eran dignos de estar a su lado. Pero Gabriel Saba era la excepción. Él podía tomarle la mano abiertamente, abrazar su cuerpo pequeño y suave, besar sus ojos brillantes como estrellas, y Leticia solo se derretía ante él, mostrando una sonrisa radiante como la de una niña. Yo, en cambio, por más que hiciera y sacrificara, incluso soportando en silencio lo que ocurría ante mis ojos entre ella y Gabriel Saba, jamás obtenía de ella ni un gesto amable. Decía que él era su luz de luna blanca, y estaba dispuesta a lanzarse como una polilla a la llama para amarlo con intensidad. Yo era su esposo legítimo, pero solo me veía como una piedra que obstaculizaba su felicidad, indigno siquiera de su atención. Siempre me llamaba villano despreciable que usó su poder para forzar el matrimonio y arruinar su felicidad. Pero olvidaba que la única persona que podía exigir que me casara era ella misma. Antes de que ambas familias acordaran la alianza, el romance entre Leticia y Gabriel Saba ya era el rumor más comentado en la alta sociedad de la región. La distinguida heredera de la familia Garza se había rebajado a amar a un hombre pobre que no tenía nada más que una apariencia atractiva y un orgullo vacío. Un grupo de jóvenes ricos, celosos de Gabriel Saba, irrumpió en su taller para burlarse de él, llamándolo desvergonzado y mantenido por una mujer. Es ley de supervivencia que la gente común no se enfrente a quienes tienen poder. Además, había muchas miradas esperando ver el espectáculo, por el bien de la reputación de Leticia. Soportar un poco no habría sido nada, pero Gabriel Saba respondió con violencia, golpeándolos con una llave inglesa hasta dejarlos ensangrentados. Cuando llegó la policía, aún no soltaba el puño y asestaba golpes brutales que casi le cuestan la vida a uno de ellos. Aquellas familias montaron en cólera y declararon que Gabriel Saba debía morir o pasar el resto de su vida en prisión. Leticia estaba fuera de sí de preocupación, rebajándose a pedir favores por todas partes. En apenas una semana quedó demacrada, con los ojos inyectados en sangre. Y aún así, Gabriel Saba seguía arrogante, negándose a inclinar la cabeza y admitir su culpa, incluso arrastrando a la familia Garza a ser blanco de la alianza de las demás familias. Por muy poderosa que fuera la familia Garza, no podía soportar un ataque colectivo y pronto se enfrentó a la quiebra. El padre de Leticia nunca había visto con buenos ojos a ese pobre. Tras este incidente estalló de furia y le ordenó que marcara distancia con Gabriel Saba y aceptara un matrimonio arreglado para salvar la tambaleante situación de los Garza. Leticia se negó, discutió con su padre y hasta amenazó con suicidarse. No soportaba verla sufrir, en medio de enemigos internos y externos, donde un solo error podía significar la ruina eterna. Aún así intervine para ayudarla a resolver el asunto. Saqué a Gabriel Saba y rápidamente ayudé a la familia Garza a salir del cerco económico. Incluso llegué a un acuerdo con su padre para que no la obligara a casarse con nadie más. Después de aquello, mi familia Rodríguez sufrió grandes pérdidas. Yo mismo, por exceso de trabajo, estuve a punto de sufrir un derrame y tuve que permanecer hospitalizado un mes para recuperarme. Pero aquella batalla comercial también hizo que el nombre de Carlos Rodríguez se hiciera famoso en toda la ciudad. Cualquiera que lo escuchara mostraba respeto. Aunque la familia Rodríguez no era tan fuerte como los Garza, el padre de Leticia tenía visión. Creía que, con mi capacidad, alcanzar a los Garza era cuestión de tiempo. Así que propuso una alianza matrimonial para consolidar la posición de liderazgo familiar. Pero yo me negué rotundamente. Aunque amaba profundamente a Leticia, sabía que en sus ojos solo existía Gabriel Saba. Un matrimonio arreglado solo haría que me odiara más. No soportaba hacerla infeliz. No quería usar el nombre del amor para encarcelarla ni convertirla en una ficha de negociación. Solo quería darlo todo para que tuviera libertad de elección. Pensé que, al menos después de todo aquello, me miraría con un poco más de benevolencia y me permitiría protegerla como amigo. Pero inesperadamente me odió aún más, y hasta vino a advertirme que no creyera que con eso ganaría su favor. Que ya tenía al hombre de sus sueños. Me dolió profundamente, pero hice lo que ella deseaba. Hasta que, un mes después, irrumpió de pronto en la habitación del hotel donde yo estaba por trabajo. Aunque intenté detenerla, se quitó el vestido empapado que llevaba, con los ojos enrojecidos, los labios temblorosos repitiendo una y otra vez: Carlos, sé que me amas mucho. Entonces cásate conmigo. Ahora no estás en tus cabales. Cásate conmigo. Mi corazón temblaba, cerré los ojos y confirmé seriamente con ella 3 veces. Pero siempre recibí la misma respuesta: quiero que te cases conmigo. Permanecí en silencio, y ella, mordiendo su labio, avanzó hacia mí, obstinada y torpe, tocando mi rostro y mi garganta. En ese instante, ya no pude reprimir el amor ardiente que sentía y me dejé arrastrar por él.
Más tarde supe que todo se debía a que Leticia había visto a otra mujer sentada detrás de Gabriel Saba en la motocicleta. No pudo aceptarlo y, movida por los celos, quiso vengarse de él. Aún así, yo acepté voluntariamente ser una pieza bajo el dobladillo de su falda, luchando por ella en todos los frentes. Creí que con un amor ardiente podría calentarla, pero incluso agotándome por completo no obtuve ni una sola palabra de reconocimiento. Los recuerdos de mi vida pasada desfilaron ante mis ojos y se detuvieron en el momento previo a mi muerte, cuando ella forzó mi mano llena de agujas para firmar el acuerdo de transferir todos mis bienes a Gabriel Saba. En ese instante, vi nuevamente mi propia figura agonizante y humillada reflejada en sus frías pupilas. A partir de ahí, cualquier enredo dejó de tener sentido. La vida no debería reducirse solo al amor. También debe haber una carrera que uno ame, familiares a quienes cuidar, e incluso muchas otras cosas significativas por hacer. ¿Por qué lanzarse de cabeza al mar de sufrimiento sin volver atrás? Leticia, en realidad no te debo nada. Esta vez he decidido dejarte perseguir tu felicidad y, al mismo tiempo, darme a mí mismo un camino para vivir. Después de aclarar mis pensamientos, no quedaba ni rastro de nostalgia. Aproveché el tiempo para hacer las maletas. Pero cuando estaba por marcharme, mis padres me detuvieron. ¿Sabes cuántos envidian esta alianza entre las dos familias? Que una señorita tan noble como la señorita Garza se case con nuestra familia es un honor para los Rodríguez. Además, te gusta tanto. ¿Por qué quieres cancelar el compromiso? En resumen, por el bien de la familia Rodríguez, hoy debes comprometerte con la señorita Garza. Por más que me negara, mis padres insistían en obligarme a casarme con Leticia. Cerré los ojos y, sin vacilar, tomé el cuchillo de pelar frutas de la mesa. Lo apoyé en mi muñeca y corté con fuerza. La sangre roja oscura brotó de inmediato, fluyendo al suelo y formando un charco deslumbrante. Mis padres quedaron aterrados. Se abalanzaron para arrebatarme el cuchillo y presionaron con fuerza la herida. Con la voz temblorosa: ¿estás loco? Aunque no quieras casarte, no necesitas suicidarte. Si mueres, ¿de qué sirve la gloria de nuestra familia Rodríguez? Con el rostro pálido, sonreí amargamente. No me obliguen. Si insisten en que me case con ella, solo me queda la muerte. ¿Se atreverían a no ceder? Apresuradamente dijeron: está bien, no te obligaremos más. Iremos a cancelar el compromiso con la familia Garza. No hagas ninguna locura. Al final, conseguí evitar a Leticia y subí al coche que el chofer ya había preparado para ir al hospital. Me fui sin la menor nostalgia, sin volver la cabeza ni una sola vez. Supongo que eso es lo que llaman dejar ir. ¡Qué bien! Además, la empresa de la familia Rodríguez ya planeaba expandirse al extranjero. Simplemente adelanté el plan. Solo que esta vez no seré tan ingenuo como para servir de trampolín a otros. Llevaré a la familia Rodríguez a la verdadera cima. Al salir de casa, por fin respiré aliviado y cerré los ojos para serenarme. Sin embargo, por haber estado tan ansioso por marcharme, no noté el cambio en Leticia. Si lo hubiera visto, sin duda me habría sorprendido enormemente. Después de bajar de la motocicleta, ella mostró impaciencia y apuró a Gabriel Saba para que se marchara. Hay que saber que ella siempre se mostraba altiva y arrogante ante todos. Y solo frente a Gabriel Saba adoptaba la postura de una mujer dulce y dependiente. Además, a diferencia de las veces anteriores en que venía a mi casa con expresión renuente, esta vez vestía de manera apropiada y elegante. Llevaba en la mano muchos regalos valiosos para mis padres, todos de su agrado. Tenía un semblante excelente, como una novia que acude a la casa para pedir la aprobación de los futuros suegros. Parecía la primera vez que se rebajaba así para agradar a los mayores. Colocó los regalos con nerviosismo. Tía, esta visita fue un poco apresurada. No pude preparar todo con el debido cuidado. Ha sido una descortesía, pero espero que les guste. Mis padres, algo incómodos, la invitaron a entrar. No, con que la señorita Garza tenga esa intención es suficiente. Por favor, llámenme Leticia. Después de todo, pronto seremos una familia. En el rostro de Leticia apareció un leve rubor, muy distinto a su antigua frialdad. Tomó la iniciativa de conversar con mis padres y, de vez en cuando, miraba con expectación hacia la puerta cerrada de mi habitación en el segundo piso. Pero tras más de 10 minutos, aquella puerta seguía sin movimiento. Al agotarse su paciencia, preguntó: ¿Carlos no se siente bien? ¿Por qué no baja? Si está enfermo, hay que llevarlo al hospital cuanto antes. No conviene retrasarlo. No se sabe qué pensó, pero de pronto se mostró inquieta y quiso subir a buscarme. Mis padres no tuvieron más remedio que detenerla, con tono evasivo. Señorita Garza, Carlos no está enfermo, simplemente ha decidido cancelar el compromiso con la familia Garza. Al oír eso, Leticia no pudo contenerse y gritó: imposible, él es quien más quiere casarse conmigo. ¿Fueron ustedes quienes lo obligaron a cancelar el compromiso? Mis padres, asustados, no tuvieron más remedio que decir la verdad. Señorita Garza, de verdad lo ha entendido mal. Por supuesto que deseábamos la alianza entre los Rodríguez y los Garza.
Pero hoy Carlos no sabemos qué le pasó. Como si estuviera poseído. Se cortó la muñeca para amenazar con la muerte. Como padres, nos rompió el corazón. Realmente no nos quedó otra opción. En ese momento Leticia ya no escuchaba nada. Tambaleándose hacia atrás, con las piernas débiles, se dejó caer en el sofá. Con un aire desamparado y lastimero, murmuró incrédula. ¿Están diciendo que Carlos, que preferiría suicidarse antes que casarse conmigo? Aún se negaba a creerlo, confirmando una y otra vez si de verdad yo había decidido romper el compromiso y no casarme con ella. Mis padres jamás habían visto una escena así. Siempre había sido su hijo quien perseguía a alguien indiferente. Solo pudieron asentir mientras intentaban consolarla con torpes sonrisas. Al cabo de un rato, Leticia se secó las lágrimas y se puso de pie con determinación. Carlos Rodríguez, no importa dónde huyas, te encontraré. Y se marchó resueltamente de mi casa. Si yo hubiera visto lo que hizo, me habría quedado boquiabierto. Leticia, hermosa y de alto estatus, jamás carecía de aduladores, excepto Gabriel Saba. Nadie podía alterar su ánimo. El único hombre con el que quería casarse siempre había sido Gabriel Saba. Una boda frustrada debía ser. En teoría, justo lo que deseaba. Y sin embargo, ahora mostraba un deseo posesivo hacia mí y decía que quería encontrarme. Ni en sueños me habría atrevido a imaginar algo así. Pero yo no sabía nada de esto. En el hospital, mientras me vendaban la herida, el médico incluso me regañó por actuar con tanta imprudencia siendo tan joven. Si hubiera llegado un minuto más tarde, mi mano habría quedado inutilizada. Sonreí con torpeza, rechacé la hospitalización y apuré a mi asistente para que me llevara al aeropuerto. Mientras subiera al avión y dejara atrás el amor entre Leticia y Gabriel Saba. Podría vivir bien por mí mismo. Sin embargo, apenas llegué al aeropuerto, la gente exclamaba sorprendida, fruncí el ceño y seguí sus miradas. Y entonces vi la escena más increíble de mis dos vidas. Todas las pantallas publicitarias del aeropuerto mostraban el rostro frío y hermoso de Leticia. Pero, a diferencia de siempre, parecía haber llorado. Tenía los ojos y la nariz enrojecidos. Con un tono dolido ante las cámaras, dijo: «Soy Leticia Garza, la hija mayor de la familia Garza. Ahora estoy buscando a alguien. Quien pueda proporcionar información sobre él recibirá 1 millón de pesos. Quien lo traiga ante mí recibirá 50 millones de pesos». Pensé que había vuelto a pelear con Gabriel Saba y sonreí con amargura. ¡Qué generosa! En mi vida anterior, el espectáculo de la señorita rica persiguiendo al chico pobre se había repetido muchas veces. Y yo había sido obligado a presenciarlo. No imaginé que ni siquiera tras renacer podría escapar de ello. Verdaderamente un destino maldito. Reprimí mi decepción y me preparé para marcharme cuanto antes. Pero al instante siguiente, sus palabras me dejaron paralizado. «Carlos, te estoy buscando. ¿Podemos hablar tranquilamente?». Su tono era de súplica, algo que jamás había visto en ella. Inmediatamente después, los altavoces del aeropuerto anunciaron: «El pasajero Carlos Rodríguez, por favor diríjase al mostrador de servicio. Alguien lo está esperando». El aeropuerto estalló en murmullos. «Dios mío, es Leticia Garza, la heredera número 1 de la ciudad, y está suplicando a un hombre que la atienda. Increíble. Ese desgraciado no sabe lo que hace. Si fuera yo, me pegaría a la señorita con pegamento y no me separaría en toda la vida». «Dejen de hablar, esta es la oportunidad de hacerse rico. Encuentremos a ese tesoro ambulante». «Oigan, ¿quién es Carlos Rodríguez? Me suena. Ah, ¿no es el prometido de la señorita Garza? Creo que lo vi hace un momento». Todos miraban alrededor con ojos desorbitados. Solo yo sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Bajé la cabeza y me mezclé con la multitud, deseando volverme invisible. ¿Qué estaba pasando? Leticia jamás me había mirado siquiera. Incluso después de casarnos me trataba como aire. ¿Y ahora hacía todo este espectáculo para encontrarme? ¿Y decía palabras tan ambiguas que inducían a malentendidos? ¿Acaso solo porque fui yo quien propuso cancelar el compromiso y eso la hizo sentirse humillada? ¿O finalmente había notado mi existencia? Pero esa idea apenas surgió y la aplaste con acento agudo de inmediato con miedo. «No, no, imposible. Leticia no me ama en absoluto. ¿Para qué seguir aferrándome a ilusiones ridículas? ¿No he sido ya lo bastante miserable? ¿Lo bastante parecido a un acosador?». No quería volver a adivinar sus pensamientos. Solo quería irme. Aceleré el paso hacia la puerta de embarque. Estaba a un solo paso del control de seguridad cuando una voz a la vez familiar y aterradora resonó detrás de mí. «Carlos Rodríguez, detente». Instintivamente quise echar a correr. Pero fue demasiado tarde. Tras pasos apresurados, un cuerpo cálido se pegó a mi espalda. Unos brazos suaves como sin huesos rodearon mi cintura. «No acepto la cancelación del compromiso. Carlos, te amo, no puedes irte». Al instante, innumerables miradas se clavaron en mí. Celos extremos. Arrepentimiento por haber perdido una oportunidad de riqueza. Mi mente quedó en blanco. Permanecí rígido, sintiéndolo todo absurdo. Leticia, alguien ante quien yo había agotado todo. Ofrecido todo, sin obtener siquiera un gesto amable.
Alguien a quien ni mi muerte hizo fruncir el ceño. ¿Y ahora declaraba públicamente su amor ante tanta gente? ¿Y justo después de que yo hubiera cancelado el compromiso? ¿Era posible? Sin embargo, el calor de su cuerpo y el perfume tenue bajo mi nariz me decían que era real. Ella realmente lo había hecho. Antes de hoy, ese trato estaba reservado únicamente para Gabriel Saba. Al pensar en Gabriel Saba, recuperé la lucidez, fruncí el ceño y aparté sus brazos con firmeza. Bajando la mirada, dije: «Señorita Garza, creo que mis padres ya lo dejaron claro. Renuncio a este compromiso. De ahora en adelante, usted por su camino y yo por el mío. No tenemos nada que ver». El cuerpo de Leticia tembló, mordiéndose el labio. Me miró fijamente. «Carlos, si tienes valor, mírame a los ojos y di tú mismo que no quieres casarte conmigo». Su expresión era frágil, con una emoción difícil de describir en sus ojos brillantes. Nunca la había visto así, pero mantuve el rostro frío, incluso con cierto desdén. ¿Por qué no habría de decirlo? Entre nosotros nunca hubo sentimientos. Este compromiso solo era por intereses. Le ruego que no haga actos que puedan malinterpretarse, no es apropiado. En mi vida anterior, en su corazón solo existía Gabriel Saba, jamás me tomó en cuenta. Ese llamado amor era solo unilateral. Ahora que incluso yo he renunciado, realmente no queda ningún sentimiento. ¿Para qué prolongar algo sin sentido? Señorita Garza, le deseo que encuentre pronto su verdadero amor y sea feliz toda la vida. Pensé que, tras decir esto y rechazar públicamente aquella confesión de dudosa sinceridad, alguien tan orgullosa como Leticia se enfadaría. Sin embargo, ella tomó mi brazo por iniciativa propia y sonrió radiante como una flor. «¿Qué tonterías dices? Aunque hayas renacido, en esta vida solo puede ser mío». Fue entonces cuando lo comprendí. Resultaba que el único que había renacido no era yo. Con razón, ese día Leticia había actuado de manera completamente opuesta a la de mi vida anterior. Como si la suerte hubiera descendido del cielo. Pero yo no me sentía afortunado, al contrario, me parecía absurdamente ridículo y grotesco. ¿Qué significaba todo esto? Que al verme tan miserable en la vida pasada, sin lograr su amor ni siquiera hasta la muerte, se había apiadado y en esta vida, magnánima, decidía concederme su compañía, que me despreciaba. Pero no podía renunciar a todo lo bueno que yo le ofrecía. ¿Acaso soy alguien tan fácil de manipular? Mi expresión se volvió glacial. Aparté su mano con evidente desagrado. Señorita Garza, si usted también conserva los recuerdos de la vida pasada, entonces que yo rompa el compromiso y le devuelva la libertad no es precisamente lo que siempre quiso. ¿Verdad? Puede elegir soltar, igual que yo, al fin y al cabo. Para usted yo solo era una molestia inoportuna. ¿No es así? ¿O cree que soy un perro al que llama cuando le place y echa cuando le estorba? ¿Que basta con que mueva un dedo para que yo acuda a lamerle la mano? Yo también soy humano, yo también me canso, ya no la amo, le suplico que tenga la grandeza de dejarme en paz. Al principio Leticia se negó a creerme. Insistía en que yo solo estaba celoso de Gabriel Saba y por eso. En un arrebato, quería cancelar el compromiso. Su expresión aún conservaba cierta calma. Después de todo, en este mundo nadie la había amado más que yo, hasta el punto de tolerar que hubiera otro hombre a su lado. No digas palabras impulsivas. En la vida pasada me amabas hasta el último aliento. ¿Cómo podrías soltar tan fácilmente? Pero cuando vio que en mis ojos ya no quedaba ni un rastro de amor. Cuando vio la gruesa venda ensangrentada en mi muñeca y recordó que había preferido suicidarme antes que casarme con ella. Entró en pánico, pálida, se aferró a mi ropa y suplicó con voz temblorosa. No, no puede ser verdad. Solo estás enfadado, ¿cierto? Me equivoqué. Después de que murieras en la vida pasada entendí lo que significabas para mí. Ya te amo, no puedo vivir sin ti. Carlos, ¿podemos empezar de nuevo? Confía en mí esta vez. Seremos felices. ¿Felices? En esta vida, después de despertar. Claro que podía ser feliz, pero jamás con ella. En la vida anterior ya había probado suficiente del dolor que me causó. Era como una cicatriz que me advertía mantenerme lejos. Señorita Garza, no la amo. Aunque muriera, no estaría a su lado. No vuelva a buscarme. Ignoré su intento de retenerme. Me solté y crucé el control de seguridad. La borré por completo de mi mundo. Pensé que abandonar a quien había amado con toda el alma me dejaría un vacío insoportable. Pero cuando el avión despegó, lo único que sentí fue una paz inédita. Miré por la ventanilla. El amanecer teñía las nubes con destellos dorados, de una belleza infinita. En la vida pasada dediqué todo mi ser a Leticia y jamás advertí que el mundo podía ser tan hermoso. Antes de que se cerrara la puerta del avión, la vi con los ojos enrojecidos, forcejeando con los guardias, gritando mi nombre sin importar su imagen. Admito que en ese instante vacilé. Tal vez, en una mínima posibilidad, sus palabras de amor fueran sinceras, pero también demostraban que el resto era puro pánico ante la pérdida de mi devoción incondicional. Por eso no me arrepentí de dejarla. Ya en el extranjero, ordené a mi asistente que no revelara mi paradero bajo ninguna circunstancia. Tras avisar a mis padres que estaba bien, viajé solo durante un mes.
Vi las auroras boreales en Islandia, el castillo de Dublín en Irlanda, la catedral de Notre Dame en París y la catedral de Milán. También contacté a un equipo médico de primer nivel para realizar un chequeo completo. Después de todo, en la vida pasada sufrí demasiado por la enfermedad. Aunque jamás volvería a donar un riñón por Leticia, el trauma persistía. Mientras yo disfrutaba de la vida, Leticia se encerró en su habitación, sin comer ni beber, esperando noticias mías, llorando hasta enrojecerse los ojos. El compromiso entre nuestras familias quedó oficialmente cancelado. Todos supieron que Leticia Garza había perseguido un amor que la rechazó. El padre de Leticia, incapaz de soportarlo más, la reprendió furioso. Te dije hace tiempo que marcaras distancia con ese mecánico. Carlos hizo tanto por ti. No solo arriesgó con acento agudo su vida limpiando tus desastres, sino que después de aquello prefirió ceder el 30% de las ganancias con tal de que yo no te obligara a hacer algo que no quisieras. Mira a ese inútil. ¿Qué ha hecho además de meterte en problemas? Piensa con la cabeza. La atmósfera en la familia Garza era opresiva, pero donde unos sufrían, otros celebraban. Varias familias contactaron enseguida a mis padres para presentarme a sus hijas. Mis padres respondieron que yo estaba en el extranjero y no pensaba regresar en años. Aún así, nadie se ofendió con acento agudo. Incluso dijeron que un joven talentoso como yo debía centrarse en su carrera, y que sus hijas podían viajar a buscarme. Al enterarse, Leticia sintió una crisis insoportable. No, Carlos Rodríguez era suyo, no permitiría que nadie se lo arrebatara. Intentó contactarme, pero la había bloqueado por completo. Incluso los mensajes sentimentales que dejó en una cuenta secundaria de redes sociales, que antes había despreciado, desaparecieron sin respuesta. Parecía que mis palabras eran verdad. Ya no te amo. Ni muerto estaría contigo. Orgullosa toda su vida, ahora se escondía bajo las sábanas, empapando la almohada con lágrimas. No podía aceptar que yo la hubiera soltado tan fácilmente. En la vida pasada, jamás me había tomado en cuenta. Desde el fondo de su corazón despreciaba a alguien como yo, capaz de todo por poder e intereses. Para ella, Gabriel Saba era el viento puro que debía perseguirse a toda costa. Creyó que, tras mi muerte, al fin podría estar con Gabriel Saba sin obstáculos. Pero descubrió que no era feliz. Gabriel era violento, impulsivo, sin ambición y con un orgullo desmedido. Ante cualquier mínima fricción la acusaba de despreciarlo por pobre. Discutían por trivialidades, y luego la dejaba para irse a beber y coquetear con otras mujeres, esperando que ella regresara a consolarlo. Con el tiempo, ella también se cansó. Comprendió que necesitaba de verdad un amor incondicional y tolerante. Un árbol robusto capaz de sostener su cielo, no un viento apasionado que solo ofrecía velocidad y emoción sin estabilidad. Al recordar todo lo que yo había sacrificado en secreto por ella, concluyó que yo era quien más la había amado y apoyado. Se arrepentía y, a la vez, se sentía afortunada por haber renacido. Aún estaba a tiempo, quería estar conmigo de verdad. Por eso, lo primero que hizo fue pedirle a Gabriel Saba que la llevara a buscarme. Pero el destino no salió como esperaba. No imaginó que yo también habría renacido con los recuerdos intactos y que ahora la evitaba como a una serpiente venenosa. Entonces sí sintió verdadero pánico. Tras un mes de viajes, mi ánimo se estabilizó por completo. Me entregué al trabajo, fundé la sucursal extranjera de la empresa Rodríguez, amplié negocios y formé un equipo de investigación de primer nivel, enfocándome en inteligencia artificial y medicina para la futura transformación de la familia Rodríguez. En la vida pasada, por culpa de Leticia, nuestra familia se convirtió en una estación de transfusión para los Garza. Esta vez debía llevar a los Rodríguez a la cima. Aunque ya había trazado la estrategia y evitado los errores posibles, operar en el extranjero requería el doble de esfuerzo que antes. Por suerte, el cielo no traiciona a quien se esfuerza. Pronto logré consolidarme. Cuando la noticia regresó al país, todos elogiaron mi talento y mi virtud. Aquel día, acababa de cerrar un acuerdo de cooperación con un cliente difícil. Estaba suspirando aliviado mientras tomaba café cuando mi amigo Yamal me llamó de repente, con un tono exagerado. Oye, hermano, no tienes idea, desde que te fuiste, Leticia Garza vino a buscarme. Me dejó completamente atónito. Antes ni siquiera se dignaba a mirarme. Era arrogante al extremo. Y eso no es todo. La escena de su ruptura con Gabriel Saba fue simplemente espectacular. Habló rápido y sin parar. Entonces supe que, desde el día en que rechacé la confesión de Leticia en el aeropuerto y subí al avión sin mirar atrás, ella había cambiado por completo respecto a su antigua actitud altiva. Se había lanzado desesperadamente a buscar mi paradero. Y Yamal, como mi mejor amigo, había sido testigo durante años de mi obsesión por Leticia y de cómo ella me trataba. Naturalmente se alegró de que hubiéramos cortado definitivamente y no pudo evitar decirle algunas palabras sarcásticas. Para sorpresa suya, ella no se enfadó en absoluto, al contrario. Le suplicó lastimosamente que le dijera dónde estaba yo. Como Yamal se negó, ella iba todos los días a preguntarle. Con su posición tan elevada, adoptaba una actitud sumamente humilde.
Después incluso creyó que yo me había molestado porque no había terminado de manera definitiva con Gabriel Saba. Así que tomó la iniciativa de romper con él y, emocionada, pidió a mi amigo que me transmitiera la noticia. En cuanto a Gabriel Saba, él, abandonado, al principio pensó que Leticia solo estaba enfadada y no le dio importancia, seguía. Además de arreglar coches, representando con sus amigos su propia versión de Rápidos y Furiosos, siendo perseguidos por la policía. Pero cuando supo lo que Leticia había hecho por mí ese día, entró en pánico, con los ojos enrojecidos por la rabia. La enfrentó. ¿Quién demonios es ese tipo? Aquel día, justo cuando Leticia insistía en ir a buscar a Yamal para preguntar por mí, cayó una lluvia torrencial. Gabriel Saba, empapado de pies a cabeza, condujo su motocicleta hasta la entrada del club y gritó con desesperación: Leticia, dijiste que en esta vida me amarías más que a nadie, y en solo unos días cambiaste de corazón y dices que amas a otro. ¡Qué estupidez! Debí saber que una señorita rica como tú no tiene sentimientos verdaderos. Yo solo era una herramienta para divertirte, ¿verdad? Leticia, ¿merece mi amor lo que me has hecho? Gabriel Saba estaba calado hasta los huesos bajo la lluvia. En mi vida pasada, Leticia habría corrido a abrazarlo, como en una escena de drama romántico. Bastaba con que Gabriel frunciera ligeramente el ceño para que ella sufriera medio día y lo consolara de todas las maneras posibles. Pero ahora, al verlo tan miserable y atormentado por amor, lo único que sintió fue vergüenza. Con desdén le dijo: Basta, ya rompí contigo, ¿no podemos terminar en buenos términos? ¿Acaso no te di 5 millones de pesos como compensación? ¿Hasta cuándo piensas seguir armando escándalo? Te lo advierto, ahora la persona que amo es Carlos Rodríguez. Por favor, no vuelvas a molestarme ni a provocar malentendidos con él, o llamaré a la policía. No sé cuál de sus palabras hirió el orgullo de Gabriel Saba, pero apretó los dientes y dijo con odio: Leticia, ¿qué tiene de especial una mujer que ya ha estado con otro? Leticia abrió los ojos de par en par, incapaz de creer que el hombre al que había amado durante tanto tiempo fuera un sujeto tan despreciable y sin respeto por las mujeres. También se enfureció. Gabriel Saba, ¿con qué derecho un hombre bonito pero inútil como tú me habla así? Acto seguido ordenó a los guardias que lo sacaran de allí y que no le permitieran volver a aparecer frente a ella. La escandalosa ruptura de ambos se convirtió en el hazmerreír de toda la ciudad. Tras escuchar todo, no pude evitar suspirar, aunque no sabía qué había ocurrido entre ellos para que dos personas que antes se amaban apasionadamente acabaran en un desenlace tan vergonzoso. Nada de eso tenía que ver conmigo. De todos modos, no volvería a involucrarme. Pero no esperaba que, después de colgar el teléfono y al levantar la vista, viera en la gran pantalla de Nueva York un montaje fotográfico mío junto a Leticia. Con la frase en letras luminosas: Leticia Garza ama a Carlos Rodríguez. Una vez más había hecho pública su declaración de amor ante todo el mundo. Y esta vez en el extranjero. Sin embargo, a diferencia del pánico e incredulidad que sentí en el aeropuerto la vez anterior, mi primera reacción ahora fue: ¿hasta cuándo piensa acosarme? ¡Qué fastidio! Estaba a punto de llamar a mi asistente para que retirara el anuncio cuando detrás de mí sonó la voz mezcla de queja y alegría de Leticia. Carlos, sabía que estabas aquí. Me costó tanto encontrarte. Guardé silencio. Leticia se mordió el labio y alzó la mirada hacia mí. Carlos, ya corté completamente con Gabriel Saba. Te lo suplico, no me rechaces por su culpa. ¿Sí? Con cuidado tomó la manga de mi ropa y, una y otra vez, explicó que ya no amaba a Gabriel Saba, que incluso lo había expulsado de la ciudad para que nunca más pudiera afectarme. Yo seguí sin decir nada. No entendía por qué insistía en aferrarse al pasado. ¿Qué sentido tenía? Ante sus súplicas, la miré largo rato en silencio y, cansado, le pregunté: ahora vivo muy bien y soy feliz. ¿Por qué tienes que venir a molestarme? Porque te amo, respondió sin vacilar, con absoluta sinceridad. Pero yo no lo creí, incluso después de oír aquella respuesta ridícula. Solté una carcajada. No, en realidad no me amas. Ya he visto cómo es ese amor del que hablas. Leticia Garza. Simplemente no quieres perder el buen trato que te daba. Leticia se tapó los oídos y negó con la cabeza con fuerza. Su pequeño rostro estaba pálido. No sabía si intentaba convencerse a sí misma o convencerme a mí. No es así, Carlos, no te abandonaré. Como para demostrar que de verdad me amaba. Después de ser ignorada, no regresó al país. Alquiló una habitación junto a mi hotel y se quedó. Sabía que no me acostumbraba a la comida occidental, así que cada día veía vídeos para aprender a cocinar platos que me gustaran y preparar postres. Y los llevaba a la puerta de mi habitación. Si no abría, esperaba afuera hasta que la comida se enfriaba por completo. Entonces la dejaba allí. Me pedía que recordara comer y se marchaba decepcionada, aunque a la mañana siguiente encontrara los platos intactos en la puerta. No se cansaba y volvía a prepararlos. Incluso aprovechó que yo estaba trabajando para sobornar al personal de limpieza. Entrar a escondidas en mi habitación.
ordenar todo personalmente y dejar una carta de amor. Podría decirse que hizo todo lo que estuvo en sus manos. En realidad, que una señorita rica, criada entre lujos, llegara a ese punto por mí debería haberme conmovido. Después de todo, comparado con la frialdad y el desdén constantes de mi vida pasada. La diferencia era abismal, pero mi corazón no se alteraba en lo más mínimo, incluso sentía que perturbaba mi vida normal. Porque en la vida anterior también había sido igual de atenta y considerada con Gabriel Saba, ahora simplemente estaba aplicando el mismo guión conmigo. Leticia, mi corazón murió en la vida pasada. Por más que hagas, jamás volverá a latir por ti. Hasta que un día, tras terminar un proyecto y regresar al hotel, encontré la puerta de mi habitación entreabierta, con una luz tenue y ambigua encendida en el interior. Pensé que algún socio con gustos extraños no había renunciado a su intención de prolongar la cooperación ofreciéndome regalos humanos. Antes ya había ocurrido y siempre lo había rechazado con firmeza. Entré con el rostro frío, pero no esperaba ver a Leticia. Vestida con un vestido ligero y delicado, sentada en la cama esperándome, el rostro sonrojado y seductor, me miró tímidamente y, con voz dulce, me hizo un gesto con el dedo. «Carlos, tengo frío, ¿puedes abrazarme?» En ese instante, los recuerdos de las 2 veces en que, en mi vida pasada, ella tomó la iniciativa de pedirme matrimonio acudieron sin control a mi mente. Y mi expresión se volvió aún más fría. Me quité la corbata con brusquedad y dije con molestia: «Señorita Garza, ¿qué significa esto? Que yo recuerde, nunca le he permitido entrar libremente en mi habitación». Al ver mi resistencia, el rostro de Leticia palideció, pero aún así reunió valor y avanzó hacia mí. Aprovechando un momento en que no estaba atento, presionó sus labios contra los míos. Fruncí el ceño y la esquivé. Pero ella se aferró a mi pecho. Intentando desabrochar mi ropa, cuando solo me quedó la camisa blanca, le sujeté las manos para impedir que siguiera moviéndose. «Leticia, la última vez que tomaste la iniciativa para seducirme. Después dijiste que yo había usado mi poder para obligarte a casarte conmigo. ¿Y ahora? ¿Qué piensas decir esta vez? Estas cosas solo las hacen quienes se aman, sin sentimientos. No es más que instinto animal. Algo que da igual con cualquiera. No quiero comportarme como un animal. Le ruego, señorita Garza, que lo entienda». Leticia estaba forzándose a sí misma. Pero esas palabras la atravesaron de repente. Sus ojos se enrojecieron al instante, las lágrimas a punto de brotar. Sin embargo, siguió obstinadamente intentando desvestirme. Al ver que yo no me movía, temblando comenzó a quitarse la ropa ella misma, mientras las lágrimas caían sin cesar. «No es así, entre nosotros hay amor, no es algo animal». La miré con frialdad, viendo cómo insistía en engañarse a sí misma. Perdiendo toda dignidad, ya no tenía nada que decir. Pensaba dejarle la habitación y marcharme. Pero por el rabillo del ojo vi su cintura delgada y lisa. Recordé algo y mi corazón se contrajo con dolor. En la vida pasada, después de que discutiera con Gabriel Saba y se entregara a mí por iniciativa propia, tuvimos un hijo inesperado. Cuando lo supe, mi corazón se llenó de ternura. En menos de un mes ya había preparado todo tipo de artículos para madre y bebé. Incluso elegí personalmente a la niñera y el mejor hospital de maternidad de la ciudad. Pero ella, impaciente, me dijo que el mismo día en que supo que estaba embarazada ya había ido a abortar. Me sentí profundamente decepcionado, aunque intenté convencerme de que Leticia era joven, que aún no había disfrutado lo suficiente de la vida o que simplemente no quería ser madre. No importaba, respetaba su decisión. Si hacía falta, podíamos adoptar, si los mayores no estaban de acuerdo. Incluso podía decir que yo era estéril para cargar yo solo con toda la presión. Mientras ella fuera feliz, yo podía hacerlo todo. En aquella vida, menos de un año después de casarnos, Leticia enfermó y necesitó un trasplante de riñón. Gabriel Saba alegó que no sabía nada y no se involucró en absoluto. Yo, en cambio, tras enterarme, ignoré la oposición de mis padres y me hice de inmediato las pruebas de compatibilidad. Finalmente resultaron positivas y le doné uno de mis riñones. Después de eso, ella no solo no me mostró gratitud, sino que volvió a escenificar con Gabriel Saba otro drama de amor tormentoso. Yo fingí no ver nada. Siempre había sido así y nunca me arrepentí de mi sacrificio. Hasta que una noche, por casualidad, la escuché decirle con infinita ternura a Gabriel Saba que quería tener un hijo parecido a él. Que entonces sería la mejor madre del mundo. Entonces comprendí que no era que no le gustaran los niños, sino que no quería tener un hijo conmigo. El dolor me dejó sin aliento, incapaz de soportarlo. Busqué a Yamal y bebimos toda la noche. No quería volver a aquella fría habitación nupcial. Al despertar, me encontré en la cama, desnudo, con Leticia también desnuda a mi lado. No sabía qué había pasado. Ella no se enfadó conmigo y, rara vez, me mostró un rostro amable. Que aceptara acercarse a mí me llenó de alegría. En resumen, después de aquella vez volvió a quedar embarazada, sin decir si quería conservarlo o no. Luego vino la grave infección que sufrió mi cuerpo. En mis últimos momentos quise preguntarle si, por una vez, podía tener al niño por mí. Pero en sus ojos solo vi frialdad.
Al recordar todo esto, casi quise reír. En la vida pasada, ¿qué clase de enamorado o obsesivo fui para llegar a tal extremo por alguien que no me amaba? Quería empujarla con rabia y llamarla enferma, pero elegí respirar hondo y mantener la calma. Leticia Garza, la segunda vez que quedaste embarazada en la vida pasada también abortaste, ¿verdad? Así que está claro. Me detestabas tanto que ni siquiera podías tolerar a un niño inocente. Entonces, ¿por qué sigues enredándote conmigo? ¿Qué soy yo para ti? ¿Un juguete para entretenerte? ¿Porque te ofrecí mi sinceridad merezco que me pisotees? Leticia también lo recordó. Ya no insistió en desnudarse, en cambio, me abrazó con desesperación, empapando mi camisa con sus lágrimas. Carlos, escúchame, puedo explicarlo. La primera vez no quise mentirte. De verdad no quería tenerlo porque entonces no te amaba. Pero la segunda vez no quería abortar. Fue Gabriel Saba quien dijo que tú ya habías muerto, que nada podía impedirnos estar juntos, y me obligó a hacerlo. Carlos, créeme, por favor, créeme. Leticia, con tu estatus y posición, conservar a tu propio hijo habría sido facilísimo, pero elegiste escuchar a Gabriel Saba. Tras decirlo, la aparté con frialdad y me marché. A mi espalda resonó un llanto desgarrador, como el de una niña que pierde su juguete favorito. Leticia me detestaba hasta el extremo. Para estar con su amante huyó 3 veces del matrimonio. Después de irme, cambié de hotel. Ella ya no volvió a buscarme. Pensé que por fin había entrado en razón y regresado al país. Y suspiré aliviado. Pero 3 días después recibí la noticia de que había sido secuestrada. En el vídeo transmitido en directo, Leticia estaba atada de pies y manos con cuerdas, el cabello desordenado y el cuerpo lleno de marcas de látigo, en un estado lamentable. El secuestrador que estaba a su lado la agarró del cabello, la arrastró ante la cámara, le arrancó la cinta adhesiva de la boca y exigió que llevara de inmediato 100 millones de pesos al lugar que indicaran, o romperían el billete. Es decir, la matarían. Luego le dio una bofetada. Leticia lloraba con aspecto lastimoso. Carlos, tengo miedo, ¿puedes venir a salvarme? Cualquiera que viera aquella escena sentiría compasión. Y más yo, que alguna vez la había tenido en lo más alto de mi corazón. Pero en ese momento solo cerré los ojos, agotado. Señorita Garza, es demasiado obvio. No me tome por idiota. Al otro lado, los supuestos secuestradores se miraron confundidos. Leticia se quedó atónita un instante y luego siguió llorando. Carlos, ¿qué dices? Tengo miedo, ven a salvarme. No quise seguir discutiendo. Señalé las fallas evidentes en su actuación y en la de aquellos actores contratados para fingir el secuestro. Sinceramente, Leticia, aunque no te ame, al menos no me obligues a odiarte, ¿sí? Y colgué sin dudar. Solo que, en el último segundo antes de que la pantalla se apagara, oí su llanto desgarrado. Carlos, solo quería demostrar que aún me amas. Pero eso ya no importaba. Me concentré en el trabajo que tenía entre manos. Después de eso, Leticia realmente no volvió a buscarme. En solo 2 años cumplí la promesa inicial. Llevé a la familia Rodríguez a la cima, convirtiéndome en el nuevo magnate de la generación. La familia Garza, en cambio, por su excesivo conservadurismo y negativa a innovar, fue decayendo poco a poco. Un año más pasó. En una montaña remota, la policía encontró una motocicleta destrozada y el cadáver de un hombre, Gabriel Saba. En su búsqueda de velocidad y emoción, había corrido en una peligrosa carretera de montaña. El manillar se soltó, perdió el control y cayó por el precipicio, muriendo en el acto. Poco después, Leticia también falleció por insuficiencia renal, al no encontrar un donante compatible. Antes de morir dejó un mensaje para mí. Carlos, lo siento, en la próxima vida, déjame ser yo quien te ame. No mostré emoción alguna. Pedí a mi asistente que colocara ante su lápida un ramo de rosas azules, sus favoritas, y luego continué con mi nueva vida. Fin.